Para fines del siglo XIX, San Jerónimo es la principal arteria de la ciudad de Córdoba. La misma comunicaba la estación del Ferrocarril Central Argentino con la Plaza Mayor, generando dinamismo entre el transporte, el comercio, la actividad crediticia y financiera. En ese sector aparecen también los primeros hoteles de la ciudad. Todos estos aspectos concatenados determinaron la instalación del edificio del Banco de Córdoba en esta emblemática vía de la ciudad. El edificio, como pueden ver exteriormente, representa casi una fortaleza, un gran palacio que debía demostrar justamente esa solidez económica del banco. Fíjense, es un edificio ecléctico, pero tiene claramente un basamento almohadillado, una escalinata y un cuerpo central que está flanqueado por dos cuerpos laterales que sobresalen. Es decir, hay un juego de luz y sombra, y además tiene un coronamiento que es interesante de mansarda francesa. O sea que es lo que yo decía, que hay una simbiosis entre una arquitectura italianizante y una arquitectura segundo imperio francés. Esta institución manifestó algo muy importante. Recuerden que en 1871 había llegado el ferrocarril a Córdoba, esto había acrecentado enormemente el comercio, había acrecentado la industria, llegaba al puerto de Buenos Aires vía Rosario, el ferrocarril central argentino, y ello promovió un despliegue de la ciudad, es decir, una ciudad que era una ciudad colonial, una ciudad bastante eclesiástica, pasó a ser de golpe una ciudad con pretensiones de progreso económico, industrial, y eso estaba manifestado en este grupo, ¿no es cierto?, la mayoría eran argentinos, pero también extranjeros, que apostaron, ¿no es cierto?, al crecimiento de Córdoba a través de creación de industrias, de fábricas, etcétera. Y ello evidentemente muestra una Córdoba que no es la conservadora, sino la Córdoba progresista. Un grupo de empresarios, de ciudadanos de Córdoba, decidieron poner un capital, invertir, y de esa forma fundaron el Banco Provincial de Córdoba. Luego se incorporó el gobierno provincial con un aporte del personaje que está ubicado en el ingreso del edificio, que es el don Tomás Garzón, que fue el que puso el primer aporte provincial al capital del banco. Y desde entonces es el Banco de la Provincia de Córdoba, que en 1892 pasó definitivamente a manos del Estado. Fue el primer banco provincial de todo el país. Recién en los años 80, exactamente creo que es del 87 en adelante, lo convocan a don Francesco Tamburini, que era un ingeniero arquitecto italiano que había traído el presidente Roca al país y lo había nombrado inspector general de Obras Públicas de la Nación. En ese concepto es convocado a Córdoba para construir la sede definitiva del Banco Provincia de Córdoba, que es en el que estamos, y que es un edificio que se concluye en 1890, justamente un año antes de la muerte de Tamburini. Si bien la obra gruesa era de la escasa mano de obra local, es decir, toda la obra gruesa de mampostería y demás, todas las terminaciones, revestimientos y demás, era todo el mobiliario, etcétera, importado, y dependía del ingreso paulatino de los materiales que llegaban al país. La obra es para mí es uno de los edificios más importantes de la ciudad del siglo XIX, de fines del siglo XIX, y tiene todas las características de esa arquitectura académica, además con el gusto italianizante, ¿no es cierto?, de Tamburini, un arquitecto formado en la Universidad de Bolonia, y que evidentemente nos muestra ese esplendor de esta época que buscaba, además que como imagen, mostrar un banco que tuviera la solidez institucional, económica, como para ser albergado en un palacio de este tipo, que tuviera una fuerte presencia urbana. Pero al mismo tiempo historicista, como vemos en este edificio,
que mezcla estilos. Hay aquí un eclecticismo ornamental y también fachadístico que tiene que ver con el manierismo, con el Segundo Imperio francés en las mansardas, ¿no es cierto?, superiores, y la suntuosa ornamentación interior, que fue toda responsabilidad de un gran decorador que vino con Tamburini, que es Arturo Nembrini Gonzaga, autor de la mayor parte de las ornamentaciones de este, por ejemplo, impresionante hall de público. Respecto a Tamburini, es que es el autor en Córdoba de otras obras. El Teatro Riverín d'Arte, inaugurado en 1891, prácticamente después de su muerte, y que él hacía simultáneamente a este edificio del Banco. Es decir, él controlaba ambas obras cuando venía de Buenos Aires, eran a pocas cuadras de distancia, iba y venía de una a la otra, y la dirigía un ingeniero muy amigo de Tamburini, José Franceschi, que era el que tenía dirección técnica y además podía hasta hacer modificaciones de acuerdo a emergencias del terreno o lo que fuere. Además, Tamburini es el autor del Hospital Nacional de Clínicas, en Córdoba siempre estamos hablando, y de la penitenciaria de Barrio San Martín, que fue el año pasado declarada Monumento Histórico Nacional por esa increíble planta en doble panóptico que proyecta Tamburini, que era un arquitecto imbuido de las ideas más modernas de su tiempo, con un gran oficio, con muy buena mano de obra que hoy ya no existe, y además, fíjense, imbuido de esta idea de dotar a la ciudad de un equipamiento moderno. También recuerden que es el que hace la Casa Rosada en Buenos Aires, por pedido de Roca, la sede del Ejecutivo Nacional, justamente vinculando dos edificios preexistentes sobre la Plaza de Mayo, y es el autor de nada menos que del Gran Teatro Colón de Buenos Aires, uno de los teatros más importantes y jerarquizados por su arquitectura en todo el mundo. Si hoy pensamos los centros históricos, los pensamos como los que nos marcan la identidad para cada habitante, pero también para los que llegan, en particular en Córdoba para los que llegan a estudiar. Siempre se les muestra cómo es este corazón universitario, tanto en el legado jesuítico como en lo que nos queda, poco pero importante, del legado arquitectónico. Los centros históricos deberían ser, por lo tanto, en particular a nosotros nos queda sobre todo la traza fundacional y esta relación de algunos edificios que nos permiten todavía interpretar estos procesos coloniales, el sector urbano que permita generar las mayores señas de identidad con respecto a sus habitantes.